Hola, hoy les quiero hablar de fórmulas. Las fórmulas se pueden aplicar a distintos parámetros o se pueden aplicar también dentro de las tablas para hacer determinados cálculos y son bastante sencillas de realizar cuando son fórmulas simples. Y hoy les voy a mostrar un ejemplo de aplicación que va a ser la puerta de entrada al uso de las fórmulas, porque vamos a seguir hablando de fórmulas ahora que las vamos a empezar a conocer de ahora en adelante. En este caso vamos a hablar de este proyecto que arrancamos con ustedes hace un tiempo y yo les mostré que tenía un problemita para calcular las superficies. ¿Recuerdan? A ver si rápidamente lo recordamos. Voy a cambiar esto a una vista de mosaico. Y en este caso yo tengo, bueno, de este lado un muro. Vamos a verlo de manera sombreada. Ahí está, con colores coherentes se ve mejor. Y por otro lado tengo una planilla de cómputos de este muro que tengo acá. Este muro, si nosotros analizamos, en realidad vamos a ver que está atravesado por una viga. Entonces, vamos a ver cómo se ve esto en un corte, para lo cual, como no tengo el corte, vamos a hacer nosotros mismos un corte acá, que mire hacia arriba. Esto vamos a ponerle una escala un poquito más, ahí está, escala 1 en 20, de manera tal de que, por ejemplo, acá en la planta ya se ve que tenemos un muro que adentro tiene un material, que en este caso es un ladrillo cerámico, y después tiene dos terminaciones a los costados, este espesor que se ve acá. Y en corte esto se ve más o menos de la misma manera, pero resulta ser que en la parte superior tenemos una viga que en este caso dice ser de 300 por 600 milímetros. Sin embargo, si yo la acoto, vamos a ver que acá tenemos un primer problema, porque esto tiene 500 milímetros, es decir, tiene 0.50 metros. Es decir que en realidad el nombre de este tipo de viga está mal. En algún momento fue de 600 milímetros y hoy ya no lo es, así que voy a editar el tipo y le voy a cambiar el nombre. Por eso siempre digo que no conviene poner el nombre del tipo que haga referencia a las medidas del tipo. ¿Por qué sucede esto? Cambio un valor y no cambio el nombre, y entonces estoy creyendo que estoy poniendo una viga de 30 por 60 y la viga esta en realidad es de 30 por 50. Cambio el nombre y lo que tenemos entonces es ni más ni menos que una viga de 30 por 50 que coincide exactamente con el espesor del ladrillo, en este caso, es decir, de la estructura del muro. También lo voy a acotar para que se vea acá. Desde acá hasta acá yo tengo 0.30. Por ese motivo es que vamos a hablar o empezar a hablar de volumen en este caso, porque yo tengo acá el cómputo que hemos hecho originalmente en este video, en donde me dice que el armazón estructural, es decir, la viga, porque es lo único que tengo en este proyecto, es de 0.15 metros cúbicos, lo cual está perfecto porque 3 por 5 me da 15, es decir, 0.15 metros cúbicos. Y me habla de un área de 1.90 metros cuadrados. La pregunta es, ¿qué es este área de 1.90 metros cuadrados? Porque si pensamos que esto tiene 30 por 50 por 1 metro, esta superficie de este lado de la viga, estamos hablando de la viga, si analizamos, tendríamos 50 centímetros por 1 metro, son 0.5 metros, más otros 50 centímetros de este otro lado por 1 metro, ya tendríamos 1 metro en total, más 0.30 por 1 metro, tendríamos 1,30 metros más otros 0,30 por 1 metro, también tendríamos otros 30 centímetros más, estamos hablando de 1.60 metros, y si calculamos la superficie de los extremos de esta viga, nos va a estar dando 1.90 metros cuadrados. Es decir, que este valor en realidad no es el valor de una superficie que yo tenga de lado, sino que es el valor de toda la superficie del elemento, como si yo tuviera que pintar todo este elemento, todo en sus 6 caras, estaría usando 1.90 metros cuadrados de pintura. Entonces, este área que aparece acá no es el área de costado que yo tengo, como usualmente solemos computar cuando hablamos de muro, cuando hablamos de revestimiento y demás. Está calculando la totalidad. Lo mismo está pasando con el muro, porque en el muro me dice que tiene 3 metros cuadrados. Estos 3 metros cuadrados no están correspondiendo a toda esta área que yo veo acá.
sino que es la suma de esto, más lo otro que pasa del otro lado, más este canto de acá que también lo toma como superficie, ¿se dan cuenta? Más el otro canto del otro lado. Es decir, no es un problema de Revit. Revit me está dando un cálculo, una superficie, concretamente en este caso, de la envolvente del muro, que no es la misma superficie que yo estoy acostumbrado a extraer para un cómputo de un muro. Entonces, este área de acá no nos sirve por lo menos para lo que nosotros queremos saber. Nosotros queremos saber cuál es la superficie de este muro de los ladrillos, particularmente. No me interesa la capa de morteros de momento. En el video anterior, en donde usamos este ejemplo, mostrábamos cómo la unión justamente me descontaba, pero me descontaba volumen, no me descontaba área. Si yo elimino esta viga, por ejemplo, fíjense cómo cambian los valores. Me ha cambiado el volumen del material de ladrillo porque ahora es 0.90 metros cúbicos, pero el área no me ha cambiado, sigue siendo de 3 metros cuadrados como era antes. ¿Ven? A un control Z vuelvo atrás, el área era de 3 metros cuadrados. Me ha cambiado la capa de mortero y enlucido que era de 0.13. Vamos a ver, borramos y ahora es de 0.15. Por algún motivo me la ha cambiado también. No obstante, lo que a mí me interesa de esto en realidad, como digo, es la superficie de ladrillo. Después podríamos analizar por qué razón me está tomando también un 0.02 metro cúbico de mortero. Pero hoy nos vamos a dedicar al ladrillo. Y acá es donde entran las fórmulas. ¿Por qué? Vimos que efectivamente el volumen sí cambia y cambia perfectamente bien cuando yo genero algún tipo de unión, como en este caso de la viga con el muro. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a extraer, como decía hace un rato, la superficie, pero la superficie de un lado nada más, y la multiplicamos por la cantidad de ladrillos que entran por metro cuadrado, y de esa manera sabemos cuántos ladrillos tenemos o necesitamos para hacer este muro. Pero, como les acabo de mostrar, no nos sirve el área. Entonces, lo que voy a hacer es no usar este área. Ya, de hecho, vamos a quitarlo de acá. O, ¿saben qué? Lo voy a dejar nada más que para que lo veamos. Le vamos a cambiar el nombre nada más. Vamos a poner área volumétrica para que se entienda. Y vamos a agregar un área nueva. Pero esta área nueva la vamos a agregar porque no existe como parámetro. Es decir, si yo voy acá a campos y quiero agregar dentro del material un área, no tengo, ya la tengo, la única que hay es esta, no me sirve. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular un área nueva, pero que va a ir en función del volumen. Vimos que el volumen siempre se ajusta en función de las uniones que hagamos, descuenta esa parte. Entonces, por ejemplo, este muro, que si lo analizamos así mentalmente rápidamente, debería tener 1 metro por 2.5 metros de altura, o sea, tendría 2.5 metros cuadrados de superficie, a la cual nosotros la podemos multiplicar por nuestro valor de conversión de cantidad de ladrillos a superficie, o cantidad de ladrillos por metro cuadrado, como sea. Sin embargo, me aparece 3, por eso el error y por eso estamos tratando de arreglarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un parámetro de proyecto para los muros nuevos. Nosotros ya hemos visto parámetros de proyecto, si no lo recuerdan, está en este video que les dejo acá. Voy a intentar dejar el link en la descripción, si me olvido, que puede ser, por favor, háganmelo saber, así lo vuelvo a poner. Pero el parámetro que vamos a generar va a ser para los muros y tiene que ver con el espesor del ladrillo. Este muro, en este momento sabemos que tiene un espesor de ladrillo de 0.30. No hay un ladrillo de 0.30 o tal vez en algún lugar lo haya, pero para el ejemplo sirve. ¿Ven? Si yo voy a editar el tipo y del muro, decía, si voy a editar el tipo y voy a editar su composición, voy a ver que tengo una estructura de muro de ladrillo cerámico macizo de 0.30. Si yo divido el volumen dividido este número, voy a obtener la superficie que tanto estoy buscando. Es decir, este 0.30, si yo divido el volumen total de 0.77 dividido 0.30, voy a obtener
el metraje cuadrado, 2.5 metros cuadrados, que es efectivamente lo que tiene este muro de este lado, que es lo que yo necesito para saber la cantidad de ladrillos. Entonces, vamos a crear el parámetro de proyecto. Recuerden, para crear un parámetro de proyecto veníamos a gestionar parámetros de proyecto. Este proyecto no tiene ninguno, así que vamos a crear uno que se llame, por ejemplo, espesor ladrillo. Vamos a decirle que este parámetro es de tipo, no de ejemplar, porque si no lo deberíamos cambiar en cada uno. En este caso, los muros de un tipo 0.30 tendrán 0.30, los muros de un tipo 0.15 tendrán 0.15. Es muy importante el tipo de parámetro que vamos a usar. En este caso, por defecto, es de longitud, lo cual está bien porque yo le voy a dar la cota del ancho del ladrillo. Es una longitud y esto se lo vamos a aplicar únicamente a los muros, acá está, y va a aparecer dentro de los parámetros de cotas, que está bien. Vamos a ponerlo dentro de cotas, le doy a aceptar, aceptar, y si se fijan, cada vez que yo selecciono un muro y edito el tipo, me voy a encontrar dentro de cotas con un espesor ladrillo, que en este caso no tiene valor, se lo debería poner yo este valor, pero lo voy a dejar vacío. Van a ver cómo efectivamente aparece vacío, y lo que voy a hacer ahora va a ser cargarlo. Lo cargo dentro de esta tabla porque es importante que aparezca el valor en la tabla para ver que no nos estamos equivocando. Así que voy a los campos y fíjense que ahora sí tengo el parámetro espesor ladrillo, que lo puedo agregar y vamos a subirlo. Bueno, vamos a dejarlo arriba del nombre del material, entonces lo subo uno solito, ahí, le doy a aceptar. Fíjense que me aparece acá el espesor del ladrillo. Como esto es solamente un cómputo de materiales para muros, porque yo quiero averiguar la cantidad de ladrillos en este caso, voy a tener que filtrar esto y trabajar solamente lo que es el ladrillo cerámico macizo, que es lo que quiero hacer, porque si no también me va a aparecer en las capas de mortero y no quiero que me aparezcan las capas de mortero porque me va a generar otro valor. Así que lo que voy a hacer va a ser ir a filtrar esto y decirle que me lo filtre por material y que ese material sea igual a ladrillo cerámico macizo. Ahí está. Le voy a aceptar. Perfecto. Me va a listar todos los muros que yo tenga en mi proyecto, en este caso obviamente tengo uno solo, que sean de ladrillo cerámico macizo. Y lo que me falta hacer, que son las benditas fórmulas, es un campo nuevo en donde vamos a reemplazar esta área volumétrica por un área, podemos llamarla de lado, un área por longitud o un área de revestimiento o un área de cálculo, que es la que usamos para calcular la cantidad de ladrillos. Así que voy nuevamente a campos y claro, no tengo acá material, área de cálculo como dijimos recién. Entonces lo voy a crear, pero no lo voy a crear con este nuevo parámetro que tengo acá, sino que lo voy a crear con una fórmula. Voy a crear un parámetro nuevo que es calculado y calculado a partir de una fórmula. Así que hago nombre, a este vamos a ponerle área de cálculo, digamos. Lo vamos a incluir dentro de la disciplina común. Y el tipo no es un número. El tipo tiene que ser un área. Porque vamos a estar dividiendo un volumen que está en metros cúbicos por un espesor que va a estar también en metros. Entonces, esto es muy importante. El tipo tiene que ser un área. Así que buscamos acá área. Perfecto, ahí lo encontramos. Y la fórmula que tenemos que hacer es decir, dividir el volumen dividido el espesor de ladrillo, que de momento no lo tenemos, pero vamos a hacerlo. Para eso me paro acá, hago clic en estos tres botoncitos y le digo que quiero el volumen, ok, dividido, vuelvo a los tres puntitos, el parámetro espesor de ladrillo que acabamos de crear y que como es una longitud está en metros. Le doy a aceptar, perfecto, le doy a aceptar acá y ya tengo mi área de cálculo que la voy a mover arriba para que esté al lado del espesor de ladrillo. Le doy a aceptar. El resultado de momento está vacío porque no tengo ningún espesor de ladrillo. En este caso no se lo he puesto. Entonces esto necesariamente va a ser 0. Si yo a esto de acá le pongo que esto vale 0.3, me avisa que este cambio se va a aplicar a todos los elementos de este tipo, es decir, a todos los muros que van a tener 0.3, lo cual es lo que quiero. Le doy a aceptar.
E inmediatamente tengo mi área de cálculo, que es de 2.57 metros cuadrados. Fíjense que el área volumétrica, como le habíamos puesto, es de 3 metros cuadrados, y acá estaba el error grave. Si esta viga, en vez de haber sido de 30 por 50, hubiese sido, supongamos, selecciona el muro, la viga, esta, hubiese sido de 30 por 1,50, se va a repartir mitad para arriba y mitad para abajo. Fíjense como el área sigue siendo de 3 metros cuadrados, pero esta ha variado a 2.14. ¿Por qué ha variado a 2.14? Bueno, porque tengo menos ladrillos. Y de hecho, si yo sigo aumentando esto, por ejemplo, lo llevo a un valor inconmensurable, 2.5 metros de altura, le doy a aplicar, aceptar, fíjense que el volumen que tengo es cada vez más chico, 0.39 metros cúbicos, pero dividido por el espesor del ladrillo, que es de 0.30, me da 1.29 metros cuadrados. Si esto bajara más o lo modificara, vamos a ponerle acá menos 0.5, por ejemplo, de ladrillo tengo solamente ahí arriba 0.86 metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Voy a volver a como estaba esto originalmente, porque en una de esas no quiero el área de cálculo yo, sino que lo que quiero es la cantidad de ladrillos, porque quiero que me calcule la cantidad de ladrillos que voy a tener en mi muro. Entonces podría generar un parámetro calculado nuevo, y supongamos que para el tipo de ladrillo que nosotros tenemos acá necesitamos 60 ladrillos por metros cuadrados, y a mí no me interesa tener el área de cálculo, me interesa tener la cantidad de ladrillos. Entonces lo voy a poner a un costadito, voy a ir a campos, le voy a decir que me genere un parámetro calculado nuevo a partir de la fórmula, esta que está acá, fx, ahí se ve bien por si antes no lo mostré, y a este le voy a poner ladrillos de 0.30. Y en este caso el tipo, es decir, el tipo de valor que yo voy a recibir, va a ser un número que no tiene unidad. Entonces la fórmula va a ser la cantidad de área de cálculo que yo tengo multiplicado por 60, que es la cantidad de ladrillos que entran por metro cuadrado. Entonces le doy a aceptar, vamos a subir esto un poquito más arriba, y me sale que la cantidad de ladrillos que necesito es de 154 no sé cuánto, 155 ladrillos. Es decir, que para este muro yo necesito 155 ladrillos. Si este muro fuese un poquito más ancho, bueno, necesitaría 388 ladrillos. Si yo elimino esta viga que tengo acá, necesitaría 414 ladrillos. De esa manera es como incluimos las fórmulas, en este caso en parámetros calculados. Pronto vamos a ver cómo las podemos incluir dentro de familias y de qué manera estas fórmulas nos ayudan muchísimo. Si ustedes no quieren que aparezcan todos estos valores en las tablas, pueden venir acá a formato y decirle, por ejemplo, que el área de cálculo sea un campo oculto, es decir, que no lo veamos, aunque se calcula, que el espesor de ladrillo también sea un campo oculto, que el área y el volumen también sean un campo oculto, etc. Entonces mi planilla empieza a ser un poquito más pequeñita, el tipo tampoco debería verse, y si nos descuidamos, la categoría tampoco debería estar filtrado nada más que por nombre de material. Así que vuelvo de nuevo acá a formato y le digo que no me muestre ni el tipo ni la categoría, y en los campos le digo que me muestre arriba de todo el nombre del material. Perfecto, y yo sé que tengo el ladrillo cerámico macizo 414. Por cada uno de estos que yo vaya generando se me van a ir agregando. Entonces yo creo uno igual, vamos a hacerlo, no sé, por acá, así. Y fíjense que empiezan a aparecer todos los ladrillos que hacen falta por cada uno de estos muros que yo voy poniendo. Si este muro es más pequeño, también me aparece acá. Y por último, yo podría decirle a esto que sume todo. En realidad no me interesa que salgan todos y cada uno de los muros detallados, sino que quiero que salga solamente el total. Entonces, de nuevo, selecciono entonces mi tabla, voy a clasificación y agrupación y le digo que no me detalle cada ejemplar, que me calcule los totales generales. Le doy a aceptar. En este caso solamente me sumó el total general de los muros que estoy calculando y no justamente el de los ladrillos, que era el que yo quería. Así que vuelvo acá, voy a formato, selecciono el ladrillo 0.30 y le digo que me calcule los totales, ahora sí,
aceptar. Y ahí tengo 13.591 ladrillos para todo esto que aparece acá. Esto es según como ustedes lo quieran armar. Hay quien lo arma con todos los ladrillos y después toma nada más que el total y lo pone en otra planilla. Entonces tiene detallada, no todos los ladrillos, todos los muros. Cada uno hace su presupuesto de la manera en la que está acostumbrado a hacerlo y de la manera en la que le brindan la mayor confianza y seguridad de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Hoy vimos parámetros calculados, / entre comillas, fórmulas. Nos vemos la próxima semana. Adiós.